Había quedado pendiente la selección del disipador para el o los reguladores de voltaje. En este caso vamos a hacer la selección para un solo regulador, en este caso para uno de 12 volts. Para el de 9 y el de 5 volts el procedimiento es exactamente el mismo, no cambia para nada. Primero, el regulador de voltaje es un dispositivo de 3 pines, voltaje de entrada, GND y voltaje de salida. Ahí están los 3 pines. Utilizaremos en este caso el LM7812 con encapsulado TO220. Aquí tengo una pequeña imagen. Físicamente, por supuesto, todos hemos trabajado con reguladores de voltaje, aunque seamos principiantes en electrónica. Aquí tenemos el regulador L7812CB de la firma ST. Para poder seleccionar un regulador adecuado ni siquiera tenemos que hacer grandes cálculos, es prácticamente aritmética básica. Lo que tenemos que conocer son las resistencias térmicas de los elementos que influyen dentro del regulador. Como verán, existen varias resistencias térmicas que lo vamos a conocer paso a paso, porque si son varias, son por lo menos 3 o hasta 4. Conociendo esas resistencias térmicas, tenemos que también saber la temperatura de trabajo de los reguladores. También vamos a saber a qué temperatura trabajan estos reguladores para poder seleccionar el disipador adecuado. Entonces, lo primero que vamos a ver son los parámetros importantes de los reguladores de voltaje. ¿En dónde nos vamos a basar? Pues de acuerdo con la hoja de datos del fabricante, es decir, el datasheet. Yo no voy a poner el datasheet completo porque son varias hojas, simplemente voy a subrayar lo más importante. Nos vamos a ir al apartado de características eléctricas y el primer parámetro importante en los reguladores es la salida, el voltaje de salida. Aquí lo tenemos. VO, parámetro es el voltaje de salida a ciertas condiciones, con un voltaje de entrada máximo de 19 volts y una corriente de salida de 500 mA. Estos datos los vamos a utilizar en un momento más. Dice que para estas condiciones tenemos un voltaje mínimo de 11.75 y un máximo de 12.25. El promedio, por supuesto, tiene que ser de 12 volts. Queremos que siempre nos entregue un voltaje regulado de 12 volts. ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues es muy simple. El voltaje de salida para el LM7812 es típicamente de 12 volts, con salida mínima de 11.75 y una máxima de 12.25. Este es el primer parámetro importante que tenemos que ver en la hoja de datos. Después, la potencia de disipación. Hay que conocer cuánto disipa en potencia este regulador. Recuerden que los reguladores lineales o las fuentes lineales desperdician mucho su energía en forma de calor. Por eso tenemos que saber cuánto en potencia se disipa. La energía que se convierte en calor debe ser disipada por el regulador. Por lo tanto, la energía que se convierte en calor debe ser disipada por un regulador. Si la corriente de entrada y la salida son las mismas, la potencia disipada en el regulador es potencia de entrada igual a la potencia de salida. De forma ideal así va a ser. La potencia de entrada tiene que ser lo mismo a la potencia de salida. Vamos a transformar un poco esta pequeña ecuación en potencias y la vamos a subdividir. Recuerden que la potencia es el voltaje por la corriente. El voltaje lo vamos a identificar como delta dB por la corriente de entrada. Aquí está la corriente de entrada. Entonces esto es potencia de entrada. La potencia de salida es igual a la diferencia de la salida, voltaje de entrada menos el voltaje de salida por la corriente de salida. Como verán, es una ecuación que ya es fácil digerirla cuando la desglosamos por voltajes y por corrientes. Nos vamos a ir de nuevo a las características eléctricas. Ya tenemos que el voltaje de salida era de 12 volts, pero vean que aquí tenemos ciertas condiciones. Un voltaje de entrada de 19 volts y una corriente de 500 mA. Estos datos los vamos a ocupar. El voltaje de entrada no lo vamos a ocupar como de 19 volts. Vamos a usar uno que nosotros midamos. Recuerden que este voltaje de entrada al regulador es un voltaje no regulado. Por lo tanto, es un voltaje que es más de 12 volts. Va a ser mayor a 12 volts. Va a ser entre 15. Yo lo medí y me dio 15.6 volts, que es el dato que voy a poner acá. El voltaje de entrada es de 15.6 volts. Por lo tanto, entra perfectamente en mis condiciones de mi regulador, que dice que tiene que ser máximo de 19. Eso está perfecto. Este dato sirve para no pasarnos de esos 19. Si nosotros tenemos
un voltaje de entrada mayor a 19, pues no ocupen este regulador porque no les va a funcionar. No les garantiza que con ese voltaje de entrada mayor a 19, pues les entregue 12. Para esto son estos datos. Bien, vamos a seguir tomando datos. El voltaje de la salida ya lo sabemos, es de 12 volts. Vamos a ocupar la media. Y la corriente de salida es de 500 miliamperes, es decir, medio ampere. Con estos datos vamos a hacer ese cálculo con la ecuación que sacamos anteriormente. Simplemente trasladé la ecuación y los datos y voy a empezar a sustituir. Vean, aquí voltaje de entrada es 15.6 volts menos 12 por la corriente de salida que es 0.5. Sigo sustituyendo, me da un valor de 3.6 por 0.5. Me da un valor de 1.8 watts. ¿Qué interpretación le tengo que dar a este dato? Pues la potencia de disipación del regulador sin disipador es de 1.8 watts. Guarden este dato. Esta es la potencia de disipación del regulador LM7812. 1.8 watts. Este dato lo vamos a ocupar para calcular la temperatura real del regulador. Bien, aquí ya tenemos el dato. Vamos ahora sí a conocer la temperatura de trabajo del regulador. ¿Para qué queremos conocer la temperatura? Pues obviamente para disminuir esa temperatura. Recuerden que los dispositivos electrónicos deben de trabajar a temperaturas medias. De hecho, la hoja de datos nos dice a qué temperatura de trabajo debe de trabajar este dispositivo. Ahorita lo vamos a ver. Una vez más, nos vamos a la hoja de datos del fabricante. De acuerdo con la hoja de datos, la resistencia térmica del encapsulado TO220 es típicamente de 3 grados centígrados sobre watts y 50 grados centígrados a temperatura ambiente. ¿De dónde salen estas resistencias térmicas? Que son las que le mencioné al principio del video. Es la resistencia térmica de la unión al encapsulado. Es la resistencia térmica que siente el regulador internamente. Es la que va incrementando su temperatura interna a la razón de 3 grados centígrados sobre watt. Después tenemos la segunda resistencia, que es la resistencia de la unión al ambiente, es decir, de la unión del mismo regulador a la temperatura ambiente, es decir, hacia afuera. Ahí ya es mayor, es de 50 grados centígrados sobre watt. Entonces aquí tenemos dos resistencias térmicas características. También en la hoja de datos tenemos que ir a las características térmicas, como aquí yo lo tengo. Estas dos uniones son muy importantes. Una es de 3 grados centígrados sobre watt y la otra de 50 grados sobre watt. La primera es la unión al encapsulado y la segunda es la unión al medio ambiente, es decir, de la unión hacia afuera. Vamos a seguir. Lo anterior significa que por cada watt que el regulador disipa, la temperatura térmica entre la unión y el encapsulado, la unión y el encapsulado es el circuito del semiconductor dentro del regulador, es el que no vamos a sentir, no vamos a ver, no vamos a percibir porque está adentro. Esa es la temperatura térmica entre la unión y el encapsulado. Esa unión subirá, como ya vimos, 3 grados centígrados sobre watt. Y la unión del encapsulado a temperatura ambiente aumentará de 50 grados centígrados sobre watt. Bien, esta información nos dice la temperatura de trabajo del regulador. Ojo, aquí ya nos está diciendo la temperatura de trabajo del regulador. Y es útil para calcular un disipador de calor sin ventilador para enfriar. Mucho ojo, sin ventilador para enfriar, es decir, solo por convección. Se me había olvidado mencionarle que esta técnica se le conoce como por convección, es decir, no tenemos un elemento externo que enfríe los reguladores. No tenemos ni ventiladores, no tenemos ventilaciones forzadas, nada por el estilo. Es simplemente con un disipador. La temperatura real se obtiene agregando la temperatura de las dos resistencias térmicas. Entonces la temperatura real sería 50 más 3 igual a 53 grados centígrados sobre watt. Eso no es todo, ojo. Para eso creamos el dato de la potencia de disipación. Recuerden que el dato de la potencia de disipación del regulador fue de 1.8. Entonces, usando el ejemplo anterior donde estamos disipando 1.8 watts, la temperatura del regulador sería aproximadamente sería temperatura igual a potencia de disipación
por la temperatura real. Simplemente vamos a multiplicar ese factor. Entonces 1.8 watts por 53 grados es igual a 95 grados centígrados. Ojo, aún no está completo, no estamos contando la temperatura ambiente. Es decir, nada más estamos contando la temperatura del puro regulador. Aún tenemos que añadirle la temperatura ambiente. Esto es obvio porque imagínense que están en aplicaciones de minería, en aplicaciones de petroquímica, donde estos componentes van a ir enterrados, van a ir en fosas. Las temperaturas en fosas se incrementan. Entonces, si nosotros no consideramos la temperatura ambiente, es decir, que están sometidas a ese rigor, a ese trabajo ambiente físico, en este caso una fosa séptica, de un túnel, de una petroquímica, no sé, de una minera, etc. Si no contamos en cuenta eso, pues nuestros cálculos o nuestro conteo de temperatura va a ser diferente. Hay que tomar en cuenta siempre la temperatura ambiente. Vamos a suponer que no estamos haciendo aplicaciones extraordinarias y nada más tenemos temperatura ambiente normal. Entonces vamos a agregarle a estos 95.4 grados centígrados, pues la temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces, si se utiliza a temperatura ambiente 25 grados centígrados, obviamente ustedes le van a sumar de acuerdo a su aplicación. Si ustedes están trabajando para petroquímicas, para mineras o en temperaturas más frías, por supuesto, pues tienen que agregarle este dato. Yo voy a agregar el de temperatura ambiente. Ahora sí voy a tener que la temperatura real es de 25 grados centígrados, o sea, sumé la temperatura ambiente más este dato que obtuve de 95.4 grados centígrados. Tengo que este regulador alcanza temperaturas de 120 grados centígrados. Imagínense, es un pequeño regulador que puede alcanzar estas temperaturas. 120 grados centígrados es bastante alto. Es por eso que tenemos que enfriar este dispositivo. Ya sabemos la potencia de disipación, ya sabemos la temperatura de trabajo de este regulador. Entonces, la temperatura de trabajo del regulador fue de 120.4 grados centígrados. Vamos a ver si cumplimos dentro de los parámetros que nos está diciendo el fabricante. Aquí están los máximos absolutos, los valores absolutos y máximos del regulador a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. No estamos en aplicaciones extraordinarias, ¿no? Dentro de estos parámetros hay dos datos. Está la operación de la unión, la temperatura de la unión, que es de 0 a 150 grados centígrados. Y también tenemos la temperatura almacenada, que es de menos 55 a 150 grados centígrados. Fíjense que aún estamos dentro, no nos estamos pasando de estos límites. Estos 150 grados, en ambos casos, estamos dentro. Tenemos 120.4 grados centígrados. Tenemos 30 grados de límite, más o menos, ¿no? De rango para poder trabajar. No hay ningún problema. Estamos dentro del rango. 120.4 entra dentro del rango de los 150 para ambos casos. Entonces no estamos trabajando nada extraordinario. Estamos bien, estamos normal. Vamos a seguir. Ahora sí vamos a conocer la resistencia térmica del disipador. Esta resistencia térmica pues, es la que tiene una oposición a esa temperatura, lo que va a hacer que ese disipador mantenga el regulador frío o lo mantenga a una temperatura deseada. Entonces, en la práctica, lo que requerimos es tener reguladores y en general cualquier dispositivo electrónico lo más fresco posible. La vida útil del regulador depende de la temperatura. Si trabaja con temperaturas altas, la pieza pronto fallará. Y esto pasa con cualquier dispositivo electrónico, no nada más un regulador, con cualquiera. Adicionalmente, cualquier persona se puede quemar con esas temperaturas. Claro que sí, se puede quemar. Entonces, en un disipador de calor, la resistencia térmica se determina sumando estas resistencias térmicas, que ya las vimos, sin querer ya las vimos. Ahorita las voy a volver a mencionar. RJA es igual a RJC más RCS más RSA.
RJC, ¿qué es? Es la resistencia de la unión al encapsulado. Ya la vimos, que esta es de 3. RCS no la hemos visto, pero es una resistencia típica cuando se utiliza grasa térmica o a lo mejor un papel térmico, una mica. Es decir, un material adicional para adherir perfectamente el disipador con el regulador, que se unan perfectamente. Para eso utilizamos ese tipo de material. Y RSA, ese sí no lo conocemos y ahorita lo vamos a obtener de una hoja de datos también, pero en este caso va a ser del disipador. Entonces, RJC es la resistencia térmica de unión al encapsulado, es de 3 grados centígrados sobre watt para el 7812. De hecho, es típicamente para la mayoría. RSC es cuando se aplica grasa térmica o algún otro elemento, como ya lo dije, como puede ser la mica o otro tipo de elemento. Típicamente es de 1 grado centígrado sobre watt, o inclusive puede ser menos. Y RSA es la resistencia térmica del disipador al medio ambiente. Este es del disipador, esto ya no tiene nada que ver con el regulador, esto ya es del disipador. Esto lo vamos a obtener de la hoja de datos del disipador que vayamos a elegir. Mucho ojo. Bien, ¿cómo vamos a elegir el disipador de calor? Para bajar la temperatura del regulador podemos agregar un disipador de calor. Ejemplo, el disipador a utilizar tiene una resistencia térmica de 24 grados centígrados sobre watt. ¿Pero de dónde obtuve este dato? Bueno, ya lo mencioné, va a ser de la hoja de datos del disipador. Aquí ya no tiene nada que ver con el regulador, aquí es del disipador. Entonces me voy a salir un poco de esta presentación para irme a la hoja de datos del disipador. En un momento regresamos. Bien, aquí tengo la hoja de datos del disipador. Como ustedes podrán ver, es un disipador bastante común y estoy 100% seguro que muchos de ustedes lo conocen. Es bastante económico, bastante utilizado. Este es inmediatamente el disipador que ustedes colocan en cualquier regulador sin necesidad de hacer cálculos. Pero ahorita vamos a ver la utilidad de este disipador o todos los datos necesarios para poder ocuparlo. Vean que yo les mencioné que existe una resistencia térmica, en este caso se llama resistencia térmica natural del disipador. Vamos a ir a la hoja de datos. Esta dirección es una tienda en línea que se llama digicade.com. Les dejo la dirección para que ustedes lo vean. Pero bueno, a lo que me gustó es que vienen todos los datos del disipador. Aquí vienen las dimensiones, es de 19 por 19, etcétera, ¿no? Y aquí viene toda la estructura del disipador. Lo importante para mí es esa resistencia térmica que les mencioné. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí están todos sus datos. Aquí está. La resistencia térmica. No, esta no es. Esa es la que está aquí abajo. Resistencia térmica natural. Vean, ahí ya lo subrayé. Es de 24 grados centígrados sobre watt. Este dato es el que vamos a ocupar. Con ese dato vamos a ver qué tanta temperatura logra disminuir mi regulador. Entonces aquí está este dato. Vean que aquí tenemos por quién fue manufacturado, la serie, el número de parte, el tipo, el encapsulado de enfriamiento, en este caso es el TO220, el método, las dimensiones, vean, son de largo y ancho. Bueno, el dato que necesitamos nosotros es este: resistencia térmica natural, y es de 24 grados centígrados sobre watt. Está hecho de aluminio y tiene... Bien, vamos a seguir con la presentación. Guarden perfectamente este dato de 24 grados centígrados sobre watt. Bien, ya regresamos a la presentación. Ya sabemos de dónde salió este dato. La resistencia térmica natural del disipador que vamos a utilizar es porque yo lo elegí al azar. Pude haber elegido otro, pero voy a empezar con este que es el más sencillito. Es de 24 grados centígrados sobre watt. Por lo tanto, simplemente hay que hacer una suma algebraica de todas las resistencias térmicas que ya las conocemos. La resistencia térmica ya sería la suma de RJC
que es la resistencia térmica de la unión al encapsulado, que es de 3, ya lo sabemos. RSC, que es la resistencia térmica de acuerdo al material que vamos a utilizar. En este caso vamos a poner el valor de 1 si utilizamos grasa térmica. Y RSA, que es la resistencia térmica, en este caso natural, del disipador. En este caso ya lo vimos de la hoja de datos, es de 24 grados centígrados sobre watt. Por lo tanto, tenemos una suma total de 28 grados centígrados sobre watt. Esa sería la resistencia térmica del disipador de calor. Pero ojo, no está completo. Recuerden que nos falta el factor de la potencia de disipación del regulador, ¿no? Porque lo vamos a someter, este disipador lo vamos a someter a que trabaje junto con el regulador. Por lo tanto, tenemos que añadir esa parte. Vamos a ponerlo. Entonces, la temperatura real es, vamos a sumarle también el medio ambiente. O sea, si estamos en una aplicación normal, pues vamos a sumarle 25 grados centígrados. Pero si estamos en una aplicación extraordinaria, por ejemplo, en la minería, en la petroquímica, no sé, o algo más frío, mucho más frío, pues también lo vamos a añadir. Entonces vamos a añadir 25 grados centígrados más el factor que obtuvimos, que es 28 grados centígrados sobre watt, pero por la potencia de disipación, porque lo vamos a poner a trabajar junto, ¿no? con el disipador. Por lo tanto es 1.8 por 28 más 25. Ahora sí vamos a tener la temperatura real del disipador, ya cuando trabaja junto con el regulador de 75.4 grados centígrados. Vean. Anteriormente teníamos 120. Ahora ya tenemos 75. Vean que es 45 grados centígrados más frío que antes. Nada mal, por supuesto, nada mal para una pieza de aluminio de súper bajo costo. Ese disipador aquí en México vale 5 pesos o 10 pesos, es decir, medio dólar. Pero por mayoría, pues esos disipadores cuestan mucho menos, cuestan centavos de dólares, ¿no? Y disminuimos la temperatura del regulador de 120 grados hasta 75. Ojo, entonces vean que los disipadores, por supuesto, funcionan perfectamente. Y con esto, pues ya tenemos la elección. En este caso es una elección sencilla del disipador, pero pues es un método que funciona perfectamente y funciona en base de números, ¿no? De cuánto estamos disminuyendo. Para el siguiente video, pues voy a hacer la compra de los materiales que necesitamos. Para eso aquí yo ya tengo un video de la tienda en línea para adquirir componentes electrónicos. Es un fabricante bastante usado en el mundo. Es un fabricante o es una empresa asiática, particularmente en China. Es lcsc.com. Y yo ya tengo un video, lo voy a dejar en este momento para que vean la introducción de lo que es la tienda en línea, que es una opción bastante utilizada, que puede trabajar también con la fabricación de PCBs, que eso yo lo veo ya más útil, porque me puede servir mucho, porque puedo adquirir los productos, pero también puedo mandar a fabricar los PCBs de acuerdo a los materiales. Entonces les dejo ese video y en el próximo voy a hacer la adquisición de todos estos materiales a través de la tienda en línea, por si alguno de ustedes no tiene acceso a una tienda física, o la tienda física pues se queda corta en componentes. En este caso son componentes muy sencillos, son componentes que prácticamente pueden conseguir en cualquier lado, entonces aquí quizá no sea tan necesario, pero para todos los que quieren entrar en este mundo de la electrónica y quieren adquirir componentes en línea, bueno, pues les dejo esta opción: www.lcsc.com, tienda en línea para adquirir componentes electrónicos a bajo costo. Y por último, ya para finalizar, vamos a dar un pequeño resumen del diseño de la fuente de alimentación lineal, que es lo que venimos trabajando prácticamente desde el primer video. Pues prácticamente vamos a resumir todo. Número 1, determinar el voltaje de salida y la corriente necesaria. Ejemplo, pues si queremos una fuente lineal de 12 volts de salida a 1 ampere, pues eso es lo que vamos a determinar. Tenemos que ser capaces de determinar qué voltaje
de alimentación lineal, porque es una fuente lineal, queremos. Después, vamos a elegir un transformador con salida de voltaje en el secundario y un disipador de calor si es necesario para el rectificador. Ok. Como número 3, agregar un fusible al devanado primario del transformador, como una medida de protección, ¿no?, en la entrada. 4. Elegir un puente rectificador que pueda manejar la corriente requerida. Esto también es fácil de elegir, ya lo vimos en un video anterior. Número 5. Elegir los capacitores que limiten la ondulación del rectificador a un valor razonable. Por ejemplo, nosotros utilizamos un factor de ondulación de 0.5 volts a 1 ampere. Si elegimos pues requerimos, como ya lo vimos en el cálculo del capacitor, un capacitor de 16.600 microfaradios a 22.000 microfaradios. Si quieren ver este video de cuando calculamos este capacitor, también se los dejo aquí a continuación. Y por último, elegir un disipador de calor para los reguladores, que es el video que estamos haciendo en este momento. Y como verán, con esto llegamos a la parte final de esta serie de videos de teoría. No ha sido práctica. Voy a hacer el siguiente video de la compra de la tienda en línea de los componentes. Voy a esperar también a que esos componentes me lleguen. Y vamos a pasar a la parte práctica para que vean que todos estos videos, por supuesto, los vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a hacer nuestro circuito en el protoboard, así que vayan comprando estos componentes poco a poco. Y vamos a hacer el circuito en el protoboard y después hacemos el circuito en la PCB, utilizando también la tienda en línea para que sea una PCB profesional. Bien, pues hasta aquí voy a dejar el video. Por el momento es todo, me despido y nos vemos hasta la próxima. Saludos.